Vamos a ver dos temas el día de hoy. El primero son los gráficos. Recordemos que estuvimos viendo la semana pasada las ilustraciones de PowerPoint y dentro de las ilustraciones, cuando vimos todo lo que incluía las ilustraciones, mencionamos los gráficos, ¿verdad? Incluía texto, incluía imágenes, incluía gráficos Smart, las formas, tablas. Y pues los gráficos es una de las partes también muy importantes que incluye el programa. Algunos consideran que un gráfico explica mucho mejor que escribir un montón de texto en una presentación y por eso es que utilizamos los gráficos y pues hay algo particular al momento de utilizarlos en PowerPoint y nos vamos a dar cuenta en este momento. ¿Cómo es que insertamos los gráficos? Pues lo primero que debemos conocer es que los gráficos, como les mencionaba, resumen gran cantidad de información en una sola, ¿verdad? En algo que sea visual, que sea llamativo, que podamos comprender mejor. Lo único es que PowerPoint en este caso se vincula a otro programa que ya utilizamos, ¿verdad? Eso es lo bueno, ya lo utilizamos. PowerPoint como tal no puede crear los gráficos, no tiene esa capacidad de crear gráficos por sí mismo, como cuando insertamos una forma o insertamos una fotografía. Lo que hace PowerPoint es conectarse con Excel y crear el gráfico en Excel y copiarlo a PowerPoint, sin necesidad de abrir los dos programas a la vez. Cuando empezamos a trabajar en PowerPoint y seleccionamos la opción de insertar gráficos, vamos a darnos cuenta que arriba se nos abre una ventanita como si fuera Excel, es un mini Excel, ¿verdad? Ahí dentro de PowerPoint, donde ingresamos los datos para poder crear una gráfica y al cerrarlo, la gráfica queda creada y todo el procedimiento, la tabla con la que hicimos los gráficos, pues esa no se ve, se esconde, queda solamente el gráfico. Y recordemos que tenemos bastantes tipos de gráficos, ¿verdad? Vimos ya eso el bimestre pasado. Gráficos de barras, gráficos de columnas, circulares, de área, de líneas, de dispersión. Podemos insertar todos estos a nuestra presentación. El primer paso para poder insertar un gráfico es ir a la ficha insertar. Sabemos que gráficos, imágenes, formas, imágenes en línea, tablas, se encuentran en la pestaña insertar. Entonces, la pestaña o ficha insertar es lo primero que debemos hacer. Ir ahí y dar un clic, ¿verdad? Para encontrar todas sus herramientas, así como lo vemos en la imagen. Le damos clic a insertar, tenemos aquí las herramientas. El paso número 2, seleccionar el tipo de gráfico que se adapte mejor a nuestras necesidades. Es decir, vamos a presionar el botón que dice gráfico y después nos van a salir todos los tipos de gráfico así como nos aparecían en Excel. Si se recuerdan, de barras, de líneas, circular, de dispersión, combinado, columnas, barras, de área, todos estos nos van a salir ahí, tenemos que seleccionar el que vamos a usar. Si se recuerdan, cuando trabajábamos en Excel, lo que hacíamos era lo contrario. Primero escribíamos la información, la seleccionábamos y nos íbamos a los gráficos. Ahora es al revés, lo primero que hacemos es seleccionar los gráficos y después vamos a escribir la información. Pero algo así como lo hacíamos en Excel es que se va a realizar aquí, ¿verdad? Vamos a los gráficos, elegimos el tipo de gráfico y se va a agregar aquí en nuestra diapositiva, ¿verdad? Todo esto blanco es la diapositiva y aquí se agregó el gráfico. Lo que sigue es que cuando el gráfico se inserte, automáticamente va a aparecer esta parte que estoy marcando con un corchete. Esa parte es como una mini ventanita de Excel donde vamos a escribir los datos. De forma predeterminada, estándar o automática, nos aparece esto, 3 columnas, una de categorías con 4 filas y datos al azar. Lo que podemos hacer ahí es sustituir, es decir, nos posicionamos en la celda, borramos eso y escribimos los nuevos datos. Si en caso ustedes me dicen, Miss, fíjese que yo necesitaba hacer más columnas, no solo 3, yo quería 4, si se logra ver
apenas ahí en la esquina un cuadrito, una esquinita azul. Esa nos sirve para poder agregar más columnas. ¿Qué tenemos que hacer? Presionar ese botoncito chiquitito que se ve ahí y arrastrarlo hacia la derecha para poder agregar más columnas o simplemente empezamos a escribir. Y si queríamos más categorías o menos categorías, igual, ese botoncito se sube para quitar las filas y las columnas que tenemos agregadas. Y si no, pues borramos la información y con eso sería, ¿verdad? Y cuando vayamos cambiando la información aquí, en esta parte de aquí, pues automáticamente el gráfico va a ir cambiando y se va a actualizar con la información que tenemos aquí. ¿Cuál es nuestro último paso? Pues nuestro último paso es presionar la X para cerrar el programa, por así decirlo, Excel, y nos quedamos ya solamente en PowerPoint con la diapositiva y la gráfica. Cuando cerramos esa ventanita de Excel que vimos en la diapositiva anterior, es lo que les comentaba, ¿verdad? Ya queda solamente el gráfico y se nos abre una nueva pestaña con herramientas del gráfico. Recordemos que PowerPoint tiene solamente hasta la pestaña vista, ¿verdad? Esas fichas o pestañas son las que están siempre, pero cada vez que insertamos algún cuadro, alguna imagen, alguna fotografía, una tabla, pues nos aparecen herramientas específicas para eso que acabamos de agregar. Entonces nos aparece esta pestaña, miren, con diseño y formato para poder configurar nuestro gráfico y aquí se hace de la misma forma, esto no se copia. Y aquí lo hacemos de la misma forma en que configurábamos en Excel. Teníamos estilos de gráfico para poder cambiarlos, teníamos aquí colores para poder cambiar los colores, también habían diseños rápidos. Además, tenemos un botón aquí para poder cambiar el tipo de gráfico. Y si seleccionamos este botón que se ve aquí a lo lejos, que dice modificar datos, ese botón nos permite abrir de nuevo ese Excel que creamos y cambiar alguna información, ¿verdad? Si nos confundimos, si escribimos un valor que no era, pues entonces volvemos a esta parte modificar datos para cambiar esa información y que nuestro gráfico esté correcto. Como ejemplo, yo les puse aquí alumnos que aprobaron y que reprobaron el curso de básicos, ¿verdad? Y si se recuerdan, también aquí es de poner en práctica lo que ya aprendimos antes. Este botón con el signo más nos abría configuraciones del gráfico para ponerle título a los ejes, título al gráfico, etiqueta de datos. La etiqueta de datos es que el valor de cada espacio, columna, celda nos aparezca aquí. También las barras de errores o casi no se usa. La leyenda, que es esta parte de aquí abajo. Y presionando en el cuadrito para activar o desactivar el chequecito, quitamos esa opción. Además, pues aquí nos aparecen a veces unas flechitas. Si queremos ponerle etiqueta de datos, podemos ponerlo arriba, en medio, abajo, afuera, presionando las flechitas que nos salen por ahí. Una situación que digamos que es un poquito triste es que en el celular no podemos agregar gráficos así, o tablets, ¿verdad? Porque tenemos que abrir el programa Excel, o sea, como que los celulares todavía no logran abrir los dos programas al mismo tiempo, realizar esta acción que se veía aquí, ¿verdad? Estar en PowerPoint, pero además abrir Excel aquí en pequeño. Entonces no tiene la opción. Yo verifiqué antes de empezar la clase, desde la semana pasada, ¿verdad? Y no se puede, pero recordemos que habíamos visto que sí teníamos muchas más opciones, entre ellas la opción de los gráficos Smart, que vendría siendo muy parecida a esto, ¿verdad? Si queremos hacer, por ejemplo, un gráfico circular, tenemos por ahí anillo y tenemos algunos diseños de gráfico que podemos nosotros utilizar en vez de insertar un gráfico de estos, ¿verdad? Y los que sí puedan, pues excelente, porque podemos practicar el uso tanto de Excel como de PowerPoint al mismo tiempo. Y también vamos a empezar a ver el día de hoy una parte que creo que a todos nos interesa mucho y la mayoría ya lo sabe usar, pero vamos a irnos al tema de las presentaciones dinámicas. ¿Qué incluye el tema de presentaciones dinámicas? Incluye animaciones, transiciones, sonido, videos que podemos agregar a una presentación. Por supuesto que no lo vamos a ver todo en un solo día porque no se puede, ¿verdad? Y son muchas cosas que practicar, pero vamos a empezar con las animaciones y transiciones, que creo que es lo básico.
Y a partir de aquí, las actividades que vayamos entregando las debemos realizar agregando esto también. Así como fuimos agregando el tema, las imágenes, ya hicimos un gráfico Smart, pues ahora vamos a ir agregando a nuestras presentaciones animaciones y transiciones, tal como algunos ya lo han hecho, ¿verdad? Algunos ya me las envían así y los felicito. Y para los que tengamos algunas dudas por ahí, pues lo vamos a resolver en este momento. Vamos a ver un videito antes de, para que podamos ver rápidamente cómo podemos insertar las animaciones y las transiciones. Vamos a empezar viendo las animaciones. En el video nos empezó a mostrar un montón de animaciones y pues es bastante largo, pero vamos a empezar diciendo que las animaciones es ese movimiento o esos efectos especiales que le damos, pero le damos a los objetos, no le damos a la diapositiva. Distinto a las transiciones, ¿verdad? Las transiciones es ese movimiento de cambio de diapositivas, es decir, el movimiento de las hojas, digámoslo de esta forma. En cambio, las animaciones es a cada parte de la diapositiva, a cada objeto. Recordemos qué son los objetos, pues el texto, las fotografías, las formas, los gráficos Smart, los gráficos como los de Excel, la galería de fotografías. Todos estos objetos pueden tener su propia animación, su propio movimiento. ¿Cómo es que hacemos esto de agregarle animaciones? Pues lo primero es seleccionar el texto u objeto. Normalmente el texto está en cuadros de texto, entonces solamente damos un clic al cuadro de texto o a la imagen o al gráfico que deseamos agregar este efecto, ¿verdad? Le damos un clic para seleccionarlo y después nos vamos a la ficha animaciones. Recordemos ahí pues que después de la ficha insertar teníamos animaciones y transiciones. Vamos a la ficha de animaciones y ahí tenemos varios tipos de animaciones a elegir. El primero es animaciones de entrada. Estas animaciones de entrada, como su nombre lo dice, es para que el objeto aparezca. Puede ser barras laterales, rebote, aparecer, desvanecer. Hay un montón de efectos que se agregan para que la imagen o el texto aparezca en la pantalla. También tenemos efectos de énfasis. Estos se utilizan para resaltar el objeto que acaba de aparecer. Animaciones de énfasis podemos mencionar, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, ¿verdad? Que a veces se ve como que van cayendo las letras, va una por una de las letras que se van agregando en una presentación o que cambian de color, ¿verdad? Podemos agregar esto para resaltar una parte del texto o todo el texto o la imagen que acabamos de agregar en nuestra diapositiva. También tenemos las animaciones de salida, que es para que el objeto desaparezca de la pantalla. Entre estos les puedo mencionar como los créditos de las películas, ¿verdad? No sé si ustedes han visto, cuando la película termina, los créditos van subiendo hasta que desaparecen, ¿verdad? Y así van todos. Pues esto también se lo podemos agregar. Así como varios de ustedes que me agregan en sus presentaciones como gracias por ver mi presentación, Miss, que Dios la bendiga, o se aceptan aplausos, o esto es todo. Entonces se lo pueden agregar con ese efecto de salida para que vaya saliendo o para que salga en forma de rueda. Hay diferentes efectos. Y también podemos seleccionar la trayectoria de la animación, que es seleccionar hacia qué lado se va a mover el objeto, hacia arriba, hacia abajo, derecha o izquierda. Bueno, pues aquí tenemos una captura de pantalla de cómo se ven todas las animaciones que podemos agregar. Si nos damos cuenta, ya nos aparecen los efectos porque estoy seleccionando este cuadro de texto. No sé si se logra ver ahí a lo lejos una línea punteada, que es donde debería escribir. Entonces tengo todos los efectos, ¿verdad? De entrada, estos son los de énfasis, por ejemplo, para la letra, para revelar alguna cosa, para que se mueva algo que escribimos que queremos que resalte en el texto o en la diapositiva. Y de salida, por ejemplo, desplegar hacia abajo, desplegar hacia arriba, flotar, rebotes, para que se vaya lo que está ahí en la diapositiva. Y aquí tenemos la trayectoria, que es para poder crear nuestra propia trayectoria de la animación para que entre o salga de esta forma, ¿verdad? Y si no, pues también podemos ir a más efectos de cada uno de estos tres para poder buscar más. Hay muchos más que podemos agregar. Y cuando abrimos esto que se llama panel de animación, nos aparece ahí en números las animaciones que agregamos y el número que tengan es el orden en el que van a aparecer. Pero si en caso pusimos una animación antes o después, lo que tenemos que hacer es
solamente ir subiendo o cambiando ahí para que se pongan en ese orden, porque repito, el orden en el que aparezcan en el panel de animación es el orden en el que se van a mostrar y que no nos vaya a pasar, ¿verdad? Le damos a aparecer, ponemos efectos de entrada, animaciones de entrada. Y tenemos el título, tenemos el texto y luego tenemos una imagen. Y le damos que primero se muestre el título, luego la imagen y hasta de último el texto. Y no, ¿verdad? Podemos configurar el orden en el que queremos que aparezca la animación. Ahora las transiciones, esto es lo último que van a escribir. Las transiciones también le dan un efecto animado a nuestra presentación, pero esto se agrega a la diapositiva, no al objeto. Es decir, suponiendo que esta fuera mi presentación a la que yo le voy a dar efecto, yo puedo animar mi texto, estos triángulos que salen aquí y luego el texto de cada uno, eso lo hago con las animaciones. Pero el efecto con el que yo cambio de una diapositiva a otra, así como aquí que no hay ninguno, ¿verdad? Solo se salta, eso es la transición. Es lo primero que aparece y esta la encontramos en la ficha transiciones. Ahí no hay pierde, vamos a la ficha transiciones y nos aparecen ahí los efectos. Seleccionamos cualquiera de ellos y listo. Tenemos distintos tipos de transiciones y además del lado derecho tenemos un panel donde podemos agregarle algún sonido, configurar la duración tal como vimos en el video y dependiendo, ¿verdad? Si le pusimos de transición barras laterales, podemos nosotros configurar que no sean de una forma, sino que sean de otra. Hay diferentes estilos para poder agregar dependiendo del tipo de transición. Repito, esta transición es solamente para la diapositiva. ¿Cómo sabemos que se agregó una transición? Pues aparece ahí la transición en el área de esquema, perdón, aparece aquí por una pequeña estrellita, ¿verdad? En la diapositiva. Eso quiere decir que le agregamos transición. ¿Y cómo sé yo que agregué animaciones? Pues me aparece por aquí un número 1, un número 2, representando la cantidad de animaciones que agregué. Entonces, son distintas, pero pues forman lo que son las presentaciones dinámicas. Ahorita voy a regresar. Aquí es donde las encontramos, ¿verdad? Tenemos por aquí la pestaña de las transiciones y aquí tenemos todos los efectos que podemos agregar. Esto también lo tienen las tablets y celulares y podemos agregarle un sonido, ¿verdad? Entre los sonidos que recuerdo que tiene está aplauso, redoble de tambores, por ejemplo, para la primera diapositiva, ¿verdad? Que se revele. Podríamos agregar como este de cortinas para que se abra como un telón. Le agregamos redoble, que no dure mucho y empieza nuestra presentación. Además, aquí están los efectos o las opciones, digámoslo así, de la transición. Y esta estrellita es la que les menciono, donde me dice, ya tiene un efecto, ya tiene una transición.